Este domingo, como parte, de hecho, de nuestra serie, Todos somos llamados a seguir a Jesús, queremos reflexionar entonces sobre esta realidad, ¿de acuerdo? Estamos convencidos de que todos somos llamados a seguir a Jesús. Todos, cada ser humano. Dios desea alcanzar a cada ser humano. Dios ha creado a cada ser humano con la idea de que pueda venir a Él, que pueda tener este encuentro con Jesús y que al tener este encuentro con Jesús pueda darlo a conocer a quienes no le conocen. Pero esta realidad es muy diferente en ciertas partes del mundo, ¿sí? El objetivo final de Satanás, el objetivo final de la persecución que Satanás tiene es que el discípulo de Jesús doble sus rodillas ante un sistema diferente, ante un Dios falso, y que de esta manera dobleguen al que se dice creyente, al que se dice seguidor de Jesús, para buscar impartir miedo, no solo a él, sino a su familia, a su entorno, y que esto traiga abajo la obra y el reino de Dios. Pero adivinen qué, estamos 2026 años después de Cristo y el reino de Dios sigue avanzando, ¿cierto? Estamos tú y yo aquí. Hay hijos de Dios a lo largo y ancho del mundo. Pero en algunos lugares es muy complicado, es muy difícil. Ese es el objetivo de Satanás. Es decir, si pusimos atención en lo humano, hablando humanamente, ok, detrás de esto, quienes realizan la persecución a la iglesia de Cristo es sistemas religiosos determinados, sistemas políticos determinados, pero ¿quién es entonces el enemigo de la iglesia? ¿Será que los enemigos son los musulmanes? No, los musulmanes son creación de Dios y tú y yo tenemos el encargo de amarles y alcanzarles para el reino. Si vemos el Islam como sistema, ok, entonces sí, eso sí es nuestro enemigo, es Satanás detrás. ¿Me explico la diferencia? Los enemigos jamás eran las personas y esto aplica a cualquier área y evento en tu vida, ¿sí? Es común que tú y yo podamos ver personas y verlos como nuestros enemigos. Esto no es así. Las personas no son nuestros enemigos. Es Satanás usando personas, usando religiones, usando sistemas políticos, pero es Satanás, no las personas. Los musulmanes en este caso no son los enemigos. No estamos llamados a odiar o a hacer guerra santa, vengar a nuestros hermanos cristianos, no. Estamos llamados a amarles, a testificarles de Jesús, pero sin entender que el Islam no tiene nada que ver con Dios. El Islam es usado por Satanás, ¿sí? Al igual que sistemas políticos alrededor del mundo. Iglesia, sufrir persecución es un distintivo del discípulo de Jesús. Quisiéramos decirlo de otra forma, quisiéramos decirlo de una manera más amigable, ¿sí? Y pensar, oye, si sigues a Cristo, te va a ir bien en esta área de tu vida y aquí, y aquí, y aquí. Si sigues a Cristo, Dios te va a dar esto y esto y esto y esto. No, realmente no funciona así. El ser discípulo de Jesús no se trata de lo que tú puedas obtener de Dios para tu beneficio. De ninguna manera funciona así. Dios no está esperando a ver en qué momento le haces el favor de venir a Él y Él pueda conceder tus deseos. No, tal vez nos han engañado en el mundo y dependiendo de las religiones en que crecimos, nos han engañado haciéndonos creer que así funciona Dios. Bueno, en la Biblia, y yo estoy seguro de que la Biblia es la palabra de Dios, no dice nada en absoluta de un Dios que funciona de esa manera, ¿sí? Sufrir persecución es un distintivo del discípulo de Jesús. Tanto es así que fíjate en Mateo 10. Vayamos a Mateo 10, por favor. Puedes buscarlo en tu Biblia. Te animo a que traigas tu Biblia, tu Biblia física, ¿sí? Y que puedas usarla. Pero si no, no te preocupes. Aquí en las pantallas vamos a ver los pasajes. Te digo también algo. Si no tienes Biblia en casa, por favor, te queremos obsequiar una, de verdad. Es un obsequio. Puedes buscar al final a mi hermana Gloria, a Carlita, y con mucho gusto te obsequiamos una Biblia si no tienes en casa. Fíjate, Mateo 10, 22. Es el Señor Jesús mismo diciendo esto. Y entonces recordemos, no es la primera vez que menciono lo siguiente, el que el Señor Jesús no buscó formas, métodos de mercadotecnia para vender su producto, ¿verdad? Y que mucha gente le hiciera caso, mucha gente le comprara lo que Él ofrecía. Realmente no. El Señor Jesús fue muy claro, muy honesto en lo que conlleva seguir a Jesús.
Es fácil, lo hemos dicho, lo seguiré diciendo para que tú y yo lo tengamos bien claro. Lo fácil es tener X o Y religión, ir a la iglesia el domingo. Eso es lo fácil. No se requiere mucho para tener algo de esto. Otra cosa diferente es decidir seguir a Jesús, ser su discípulo. Eso es algo diferente. Y te decía, sufrir persecución es un distintivo del discípulo de Jesús. El Señor Jesús en Mateo 10:22 expresa esto a quienes decían poner su fe en Él. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nos encantaría a ti y a mí que nos dijera el Señor, si me siguen, todos los van a amar. Todo el mundo alrededor te va a amar, todos te van a admirar, aplaudir. Vas a ser el centro en cada círculo social en que te desenvuelvas, en fin. No es así. El Señor Jesús más bien nos dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora es importante esta última expresión. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si leo este versículo solito, fuera de contexto, entonces me da la impresión de que, más que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ok, entonces significa que tengo la salvación, pero tengo que perseverar en la salvación para mantenerla, porque si no puedo perderla. Porque dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tengo que cuidar, mantener mi salvación porque puedo perderla. Tengo que perseverar hasta el fin y entonces seré salvo. No es eso lo que dice el Señor. Y por eso es tan importante el contexto, ¿verdad? Te animo a que leas Mateo 10. Lee este capítulo después, llévalo de tarea y vas a notar esto importante. El tema de Mateo 10 no es la salvación. Hablo de todo el capítulo. El tema de Mateo 10 no es la salvación. El tema de Mateo 10 es la persecución. Y eso cambia todo. El tema de Mateo capítulo 10 es la persecución. Y entonces entendemos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio de la persecución se verificará quién es discípulo de Jesús. Porque en medio de la persecución, cuando está en riesgo que pierdas derechos, comodidad, algún beneficio, cuando está en riesgo que pierdas tu propia vida, como en el caso de nuestros hermanos, especialmente en Asia, en África, cuando estás en ese punto, ahí es donde se va a verificar si realmente eres discípulo de Jesús. Si perseveras hasta el fin y te mantienes declarando, Jesús es mi Señor, no me importan las consecuencias de ello. O lo piensas, valoras más tu vida que al propio Jesús y dices, está bien, lo niego. Niego a Jesús. Me arrodillo ante el sistema que me propones. Me arrodillo ante el Dios falso que me ofreces con tal de mantener mi vida, con tal de mantener mis derechos, mis beneficios. En medio de la persecución es que se verifica quién es el verdadero discípulo, el que persevera hasta el fin. Mi respuesta ante la persecución muestra entonces si soy salvo o no. Podríamos hablar de tantos otros aspectos, ¿verdad? Y del fruto del Espíritu y que cómo se verifica el que tú y yo seamos hijos de Dios o no. Pero nuestro tema es la persecución. Y sabes, la persecución es un buen filtro para establecer al final quién es verdaderamente discípulo de Jesús o no lo es. Mi respuesta ante la persecución mostrará si soy salvo o no. Mi respuesta ante la persecución mostrará si soy un discípulo de Jesús o no lo soy. Sigamos en Mateo 10. Vamos a versículos 32 al 33. 32 y 33. Sigue hablando el Señor Jesús y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De nuevo, si nos confundimos y pensamos que el tema es la salvación,
Si pensamos que el tema es la salvación al ver este versículo solo, fuera de contexto, entonces de nuevo podríamos establecer, oye, basta con que repita, con que diga ciertas palabras, con que diga Jesús es el Señor y ya está, soy salvo. ¿Así funciona? No, no es solamente decirlo. Porque si es eso, podríamos, no sé, encontrar formas de hacer trampa en nuestro buen afán de que todos sean salvos. Y voy con mi mejor amigo, oye, ¿puedes repetirme esto? Jesús es el Señor. Ya está, somos salvos. No es así, ¿verdad? Otra vez, el tema no es la salvación en Mateo 10, el tema es la persecución. En medio de la persecución se verifica si alguien es discípulo o no, si alguien es salvo o no. En medio de la persecución, hasta el final, la persona tiene la oportunidad de confesarlo o negarlo, por guardar sus beneficios, por guardar derechos, por guardar su comodidad, por guardar su propia vida. Y tiene la persona la oportunidad de confesar a Jesús o negarlo. Y dependiendo de eso, si la persona es salva, confesará a Cristo cueste lo que cueste. Y el Señor Jesús dice, y yo le confesaré ante mi Padre. Pero en medio de la persecución, la persona niega a Jesús. Tal vez era un fan de Jesús, tal vez fue a la iglesia 70 años de su vida. Pero en ese momento se verifica que no era realmente un discípulo de Jesús. Y dice el Señor Jesús, yo también le negaré ante el Padre. Este mundo, dependiendo de dónde estemos, en qué hemisferio estemos, en qué país, en qué etapa, en qué época de la historia de la humanidad nos encontremos, va a buscar, porque Satanás está detrás, va a buscar que neguemos a Jesús. No va a esperar que perseveremos hasta el fin de la persecución. Del otro lado del mundo, tal vez la forma sea niega a Jesús, inclínate ante Alá y ante su profeta y guardarás tu vida. Y las personas tienen la oportunidad de hacerlo, de arrepentirse, de ser infieles ante Alá y reconocerlo. De nuestro lado, tal vez es diferente y es un niega a Dios, niega sus principios, inclínate ante este sistema que viene de Satanás y guardarás tus derechos y te va a ir bien. El punto es que Satanás va a buscar de una u otra manera, usando diferentes circunstancias, el que tú y yo neguemos a Jesús. El que tú y yo nos conformemos con autoengañarnos en que lo seguimos cuando realmente no es así. Cuando si ocurriera algo como esto, lo pensaríamos y ya desde ahí es problema. El solo considerar, oye, ¿lo niego? ¿No lo niego? Y tal vez quisiera pensar que no, pero somos humanos. Tal vez muchos podríamos llegar a negarlo. Quiero pensar que no, pero por eso estamos reflexionando sobre esto y el punto es que lleguemos a tomar una determinación, una decisión al respecto. Veamos un poco de una historia en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a Daniel 3, Daniel capítulo 3. Y si has leído la Biblia, sabes esta historia. Es una historia muy conocida y profunda, ¿verdad? Fíjate, entonces tenemos que un grupo, bueno, muchísimos israelitas fueron exiliados, ¿verdad? El imperio babilonio los tomó, los sacó fuera de su tierra, los lleva entonces al imperio a Babilonia. En Babilonia buscan cambiar, por supuesto, su cultura. Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios y hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero el mundo va a buscar cómo moldearnos, cómo hacernos a sus costumbres, a sus formas. Es lo que ocurre con estas personas, ¿sí? Busca entonces Nabucodonosor y todo el sistema en ese entonces, busca que estas personas olviden sus creencias, olviden sus tradiciones, olviden su trasfondo y que adopten una nueva cultura, una nueva religión, una nueva forma de entender la vida. ¿Sí? Entre infinidad de personas que sufrieron este destino se encuentran Sadrach, Mesach y Abednego. 3 hombres llegaron jóvenes de Israel, ¿verdad? A Babilonia y sufren este destino, si bien ellos son parte de la corte en Babilonia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a 3 varones hasta donde vemos en Daniel, en el libro de Daniel, 3 hombres parte de la corte, 3 hombres trabajadores, respetables, responsables,
cumpliendo sus obligaciones, es más, reconociendo la autoridad legal de Nabucodonosor. Era el rey, era la autoridad, perfecto. Hay leyes que hay que obedecer, las obedecen muy bien. Pero si ponemos atención al libro de Daniel y a esos primeros capítulos, queda ahí implícito, queda entre líneas el entender que ellos, al igual que Daniel, desde un inicio tomaron la decisión de no contaminarse, ¿sí? No deshonrar a Dios, sino honrarlo. Ellos no sabían qué vendría después, qué circunstancias vendrían después en sus vidas, pero ellos predeciden. Esto es negociable, puede ser que sí, puede ser que no. Esto no es negociable, ¿sí? Para honrar a Dios. Eso es lo que Dios pide, lo voy a seguir haciendo. Aquí no hay problema, está bien. Y ellos predeciden qué es lo que quieren hacer respecto a Dios. Vamos a ver entonces lo que ocurre en Daniel 3, a partir del versículo 14. Para este punto, entonces Nabucodonosor erige una estatua y declara, ok, este es un Dios. Y en el momento que se determine, todos sin excepción se tienen que arrodillar ante este Dios. El que no lo haga, bueno, sepa que va a perder su vida misma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace Nabucodonosor. Tenemos estos tres hombres que sabían quién era el Dios verdadero. Repito, entendemos que habían predecidido para honrar a Dios. Habían predecidido no contaminarse con lo que ellos ya sabían deshonraría a Dios. Entonces ocurre esto. Y efectivamente, estos tres hombres pudieron en ese momento pensar, bueno, a ver, es arrodillarse. ¿Qué más da? Ya, para que estén contentos, me arrodillo, al cabo que dentro de mí yo sé a quién estoy honrando. Si fueran mexicanos con nuestra cultura, dirían al cabo que Diosito sabe que dentro yo lo amo, ¿no? Pudieron haberlo hecho. Ya, guardamos nuestra vida, seguimos adelante. Dios sabe. No, deciden no arrodillarse. Y lo hacen sabiendo que esto podría causarles problemas. Efectivamente les causa problemas. Alguien va entonces con la información a Nabucodonosor. Oye, estos tres no se arrodillan ante la estatua. Entonces, vayamos al versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, y ya los tiene enfrente entonces, es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Les está dando otra oportunidad. Imagina la escena. Tres hombres israelitas que aman a Dios, pero de repente se encuentran frente al rey, que no conoce al Dios verdadero. Y que les está diciendo, a ver, les voy a dar una última oportunidad. Les aprecio, Sadrac, Mesach y Abed-nego. Esta es su última oportunidad. Cuando toque la música, se tienen que postrar ante este Dios. Y de nuevo, todo lo que pasaría por sus cabezas, imaginémonos. Pero fíjate en lo valioso que fue el que ellos habían predecidido. Una cosa es decidir con antelación mis negociables, mis puntos no negociables, definirlos, recordarlos, mantenerlos, llevarlo a Dios y mantenerme en esa línea. Eso es una cosa. Y otra muy diferente, dejar todo a la deriva y simplemente esperar a que las cosas ocurren y a ver qué pasa. Si este hubiera sido el caso con estos tres hombres, tal vez tendríamos una historia diferente o tal vez ni siquiera tendríamos esa historia aquí en la Biblia, ¿sí? Porque entonces, si no hubieran predecidido y solo llegaran de repente a ese punto, muy probablemente sí lo habrían considerado. Oye, pues, híjole, ¿qué hacemos, no? Tenemos un buen trabajo, nuestras familias están bien. Ya, ¿qué más da? Me arrodillo. No sabrían qué hacer, solo tendrían el peso de la presión, del miedo impuesto por Nabucodonosor y probablemente habrían hecho algo diferente. Pero vemos en estos hombres una fe
que no se negocia. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego era una fe real que no se negocia. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esto es profundo, esto es poderoso. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo contrario hubiera sido: a ver, por favor, rey Nabucodonosor, danos tantito aquí, unos 15 minutos, déjanos dialogarlo, a ver qué hacemos. ¿Me explico? Ellos dicen: no es necesario, realmente no es necesario ni que lo pensemos ni nada. ¿Por qué? Porque ellos ya habían predecidido esto desde hace mucho antes. Ya lo tenían claro. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos reconocían la autoridad de Nabucodonosor. No es que ellos fueran, no sé, de una célula de revolucionarios anárquicos, ¿verdad? O algo, buscaran derrocar al gobierno. No, ellos eran responsables, gentes de bien, por decirlo de alguna forma, en la sociedad en Babilonia. Pero habían desde hace tiempo atrás predecidido honrar a Dios, serle fieles, inclinarse solo a Él y ser firmes en vivir y morir por Dios y sus principios. De tiempo atrás, ellos ya habían determinado que eso sería su vida aún en medio de Babilonia. Es un buen ejemplo para nosotros. Tú y yo vemos estas historias como en el video al inicio y podemos pensar: híjole, qué feo, pero bueno, es algo muy lejano. La verdad es que es difícil que eso pase a nosotros. Y puede que sea cierto que no vivamos eso, tal vez. Aquí la cuestión es que sí tenemos la necesidad de decidir ya qué haríamos en un caso así, plantearnos escenarios y decidir si realmente quiero seguir a Jesús, ser su discípulo, tomar mi cruz, cueste lo que cueste, incluso mi propia vida, o no. O me conformo solo con poquito. Tantito leo la Biblia, tantito oro, vengo a la iglesia, trato de portarme bien, ya está. Tú y yo tenemos hoy que decidir qué hacemos al respecto. Estamos llamados, iglesia, tal como Sadrach, Mesach y Abednego lo sabían, estamos llamados a obedecer a las autoridades, sujetarnos a las leyes, excepto cuando esto va en contra de honrar a Dios o de obedecer sus mandamientos y principios. Y necesitamos tomar una postura y tomar una decisión. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no es necesario que respondamos ante esto. No te preocupes, no necesitamos tiempo, rey Nabucodonosor. No necesitas darnos ningún momento en que decidamos qué hacer. No, esto ya está decidido desde hace mucho antes. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante ningún Dios, sino solo ante el Creador del universo. No es necesario pensarlo. En esas mismas circunstancias, tú y yo, si no predecidimos al respecto, podríamos responder de forma muy lamentable viendo el ejemplo de estos tres hombres. Estamos en un buen momento para decidir qué haremos, cómo valoramos nuestra vida, quién es Jesús para nosotros, qué es lo más preciado para ti y para mí. Hoy tú puedes decidir eso. Y tal vez podrás decir: lo más preciado son mis hijos. Ok. Implica que podrías darle la espalda a Dios por tener lo más preciado que son tus hijos. Encuentra qué es lo más preciado en tu vida. Y si encuentras que es algo diferente o alguien diferente a Dios, tenemos la oportunidad de componer el camino. Porque no es esa la forma en que Dios espera que vivamos esta vida. Dios espera a Él ser el primer lugar. Esos hombres lo creían. Entendían el riesgo de ese momento. No es que fueran ingenuos, ¿sí? No es que fueran ingenuos y pensaran: no creo que Nabucodonosor vaya a hacer eso. No, tú tranquilo, Sadrach. Mira, ahorita se le va a pasar el enojo y nos vamos a ir como si nada. No, ellos sabían, estaban seguros de que el riesgo de perder sus vidas era real. Pero mira lo que dice Mateo 10:28. ¿Seguimos en Mateo 10?
que nos habla sobre la persecución. Mateo 10:28, el Señor Jesús nos alienta con esto. Y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo. Nabucodonosor tenía el poder de matar el cuerpo, ¿cierto? Él podía hacerlo, claro que podía hacerlo. Un sistema religioso como el Islam, como el hinduismo, tienen el poder para matar a alguien. Sistemas políticos como el de Corea del Norte, como el nuestro de este lado, en nuestro hemisferio, tienen el poder para llegar a hacer esto, claro. Pero dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto tiene que ver con el temor de Dios. A veces pensamos al hablar de este concepto tan complicado y a veces polémico, el temor de Dios, ¿qué implica el temor de Dios? Y queremos suavizarlo. Bueno, es un temor reverente, no es que tengas miedo, y ciertamente no es el punto tener miedo o terror, no trata de eso. Pero temor de Dios sí tiene que ver con entender, oye, es Dios todopoderoso, es Dios justo y que sí va a dar el castigo a quien haya cometido pecado y no tenga a Jesús como su abogado. Y entonces esto es temor de Dios. El que Dios disciplina, sí. Dios castiga, sí. Yo tengo que decidir, quiero tener temor del que me pueda hacer daño en lo físico, en esta etapa pasajera de la vida terrenal, o mejor tener temor de Dios, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios justo, y Él es el que tiene la decisión de permitirme entrada a su presencia o enviarme al infierno. Que gracias a Dios, tú y yo, hoy en día, podemos estar seguros de ello a través de Jesús. Jesús es quien nos da entrada. Y el Señor nos lo promete y el Señor no se arrepiente de sus promesas, ¿verdad? El punto es, tú y yo tenemos que decidir qué es lo más importante. ¿A quién le voy a tener temor? ¿Al gobierno o a Dios? ¿A un sistema religioso o a Dios? ¿A la sociedad o a Dios? ¿A las tradiciones de mi familia o a Dios? Debemos decidir eso. Honrar a Dios, obedecerlo, puede y siempre cuesta algo, lleva un costo. Puede ser desde que renuncies a ti mismo. Yo necesito renunciar a mí mismo. Digo, eso es ya de cajón. Para seguir a Jesús debemos renunciar a nosotros mismos. Desde ahí empezamos. Y cuesta algo. Hay un costo de ello. Renunciar a nosotros mismos, a mi bienestar, a mi ego. Tal vez puede requerir el seguir a Jesús, renunciar a un estatus, renunciar a cierta comodidad, sacrificar dinero, sacrificar una promoción en el trabajo, que me den cierto trabajo incluso, sí, puede costar eso, seguir a Jesús. Puede costarme el sacrificar placer en términos humanos, mundanos, puede costarme el sacrificar amistades por seguir a Jesús realmente. Ser discípulo de Jesús lleva un costo. No por nada el Señor nos invita y dice, ¿quieren seguirme? ¿Alguien quiere seguirme? Toma tu cruz cada día y sígueme. No dice, ¿alguien quiere seguirme? Súbete a mi Ferrari, vamos a pasear y vamos a Ibiza. No. ¿Alguien quiere seguirme? Ok, toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el precio. La verdadera fe en Jesús me lleva a decidir ser obediente y fiel a Dios en toda circunstancia, cueste lo que cueste. Eso es lo que hace la verdadera fe. Si no lo he decidido, si no lo he predecidido, si no lo he considerado siquiera, hoy es un buen momento para que lo hagamos. No necesitamos llegar a un límite como nuestros hermanos en Asia y África, donde alguien nos ofrezca o te rindes a este Dios o a este sistema o te quito la vida. ¿Para qué esperar? Dejarlo a la deriva y esperar un límite como ese. Mejor hoy tú y yo podemos decidir si queremos o no seguir a Jesús, cueste lo que cueste, o no hacerlo. Porque mi respuesta ante la persecución mostrará si soy un discípulo de Jesús o no. Mi respuesta ante la persecución
muestra si soy un discípulo de Jesús o no. Sadrach, Mesach y Abednego mostraron una fe que confiaba en el poder de Dios. Esa es la misma fe que tú y yo podemos tener, que creemos en el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Ellos mostraron una fe que confía en el poder de Dios. Versículos 17 y 18 de Daniel 3 continúa: he aquí, expresan ellos, nuestro Dios a quien servimos. Y fíjate estas palabras: nuestro Dios a quien servimos. No dice en este momento, en otros momentos se llega a expresar algo como el Dios de nuestros padres, ¿verdad? Y no necesariamente es negativo, pero quiero que notes cómo lo expresan Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios, una relación real. No está diciendo el Dios del que nos hablaron nuestros padres, nuestros ancestros. Nuestro Dios. Ellos tenían una relación real con Dios. Nuestro Dios a quien servimos. Y esto es clave también. Ellos no anduvieron por la vida en Babilonia perdiendo el tiempo, jugando a tener un pie en los caminos de Dios y otro en el mundo y pensar, claro que amo a Dios, yo daría mi vida por Él. Porque si esto lo hubieran hecho, no tendríamos la historia que tenemos tú y yo en las Escrituras. Ellos llevaban un estilo de vida de tener comunión con Dios y de servirlo. Por eso es que ellos en tiempo presente dice a quien servimos. No es, mira, ya me voy a portar bien, Señor, y te voy a servir en el futuro. Le expresan a Nabucodonosor. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos conocían el poder de Dios. Sabían que Dios era capaz de todo, de cualquier milagro, por más inesperado, imposible que se viera. Ellos estaban seguros del poder de Dios. Pero fíjate también, versículo 18, y si no nos libra, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estamos seguros del poder de Dios. Él puede librarnos, pero si no, ellos no se pusieron en una posición de, Dios, me tienes que salvar porque me tienes que salvar. Si tú eres real, me vas a salvar. Y si no, te doy la espalda. Me enojo contigo, te aborrezco y no quiero tener nada que ver si no me das lo que yo te estoy pidiendo. ¿No tomaron ellos esa postura? Ellos sabían que está la voluntad soberana de Dios y Él permite ciertas cosas. A veces las entendemos, a veces no las entendemos. Pero ellos saben el poder de Dios y dicen, Él tiene poder para salvarnos. Y si no, de todos modos no vamos a honrar a otro Dios. Existimos para honrar al Dios verdadero, sea lo que sea que haga. La fe del discípulo de Jesús es una fe dispuesta a perder la vida misma, dado que tiene ganada la eternidad a su lado. La fe del discípulo de Jesús es una fe dispuesta a perder la vida, dado que tiene ganada la eternidad a su lado. El verdadero discípulo de Jesús entiende que esta vida humana es pasajera. Y hay alegría, sí, y hay dolor, sí, hay sufrimiento, pero aprende a ver la vida como algo pasajero. Esto va a pasar. Pero un día voy a estar en la presencia de mi Señor, donde todo será perfecto, donde le veré cara a cara, donde si acaso pienso y veo para atrás, todo tendrá sentido, pero muy probablemente ni siquiera nos ocuparemos de pensar en lo que pasamos en la tierra, porque estaremos disfrutando de la presencia de Dios. Para estos tres hombres, el peligro era real. El rey ciertamente imponía miedo en lo humano. Piensa, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué son esos miedos concretos que determinan el que te frenes de seguir a Jesús como sabes Él desea? ¿Qué miedos tienes el día de hoy que te están frenando, que te están impidiendo el que seas discípulo de Jesús a su manera? Como seres humanos tenemos miedo y el miedo en sí no es algo malo. Lo malo, lo hemos dicho, es que decidas a partir del miedo. Pero tenemos miedo al sufrimiento en sí, no nos gusta sufrir. Hablando en estos términos de persecución por nuestra fe, ciertamente tenemos miedo a la tortura.
miedo al encarcelamiento, a la muerte misma, miedo a incumplir tus sueños. Oye, pero si me mantengo en mi fe, no podré conseguir mis sueños, ¿sí? Y si en un momento así diera mi vida, pudiera dar mi vida por Jesús, no sé si lo haría porque dejaría de ver a mi familia, a mis hijos, no disfrutaría de una vida común. Te quiero poner algo en perspectiva al pensar tú y yo en los miedos que podemos tener. Y es en relación al video que veíamos. En el último año, 4.849 cristianos fueron asesinados. 4.849 cristianos, se tiene registro, fueron asesinados por el solo hecho de perseverar hasta el fin, mantenerse declarando, reconociendo a Jesús como su Salvador. 4.849 cristianos. Ellos desafiaron el miedo, el poder de los hombres, desafiaron el castigo con tal de obedecer al Señor. Dejaron sueños, carrera, familia, estatus por un propósito eterno. ¿Queremos evitarnos todo esto? Evitar esto, todo lo negativo, la carga en lo humano de la persecución. Bueno, está sencillo. Inclínate ante dioses falsos. Inclínate ante sistemas políticos opuestos a Dios y tendrás el aplauso de la sociedad y el gobierno. Si solo vemos para este mundo, está sencillo. Por otro lado, inclínate solo ante Jesús y tendrás el rechazo, la persecución de la sociedad y el gobierno. Tenemos que ser honestos, es parte del paquete, de una u otra manera. En nuestro medio no está en riesgo hasta este momento nuestra vida, pero tal vez rechazo, tal vez señalamientos, tal vez sí el perder un trabajo, no sé. ¿Cómo reaccionarías ante eso? Encontré esta frase que ha sido usada en diferentes momentos en diferentes organizaciones terroristas musulmanas. Varios líderes terroristas han llegado a usar de una u otra manera esta expresión y sí me hizo, bueno, torcida, por supuesto, en lo que expresa, pero creo que es muy relevante para ti y para mí en lo que estamos tratando y en el cómo vemos nuestra vida, nuestra comodidad y el riesgo de perder esto con tal de mantenernos hasta el fin declarando a Jesús como nuestro Señor. Esta frase, recurrente en líderes terroristas musulmanes, dice lo siguiente, fíjate. Dice, la cuestión con los infieles, es decir, tú y yo, que no somos musulmanes, todo ser humano que no sea musulmán, la cuestión con los infieles es que ellos aman la vida. Y esto es una gran debilidad. Es una forma torcida de ver las cosas, pero nos sirve a ti y a mí. Porque tú y yo no estamos llamados a cuidar y valorar nuestra vida. No estoy diciendo que seamos suicidas. La vida es lo más preciado del ser humano, ciertamente. Pero espero entonces darme a entender. El ser humano que vive sin Cristo vive enfocándose solo en la vida, en esta vida terrenal. No ve más allá. Los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús, no podemos ver la vida de esa manera. Necesitamos ver la vida como lo que es. Apenas una etapa pasajera en que estoy llamado a conocer al Señor, a ser usado por Él para bendición del mundo, tener el privilegio de ser parte de sus planes en esta tierra, poder alcanzar a otros, las generaciones que me sigan, personas alrededor del mundo, para apenas pasar esa pequeña etapa en la eternidad y dar el salto a estar en su presencia, donde todo será perfecto. Mi respuesta ante la persecución muestra si soy un discípulo de Jesús o no. Sadrach, Mesach y Abednego tenían esta fe. Estaban seguros. Tú y yo somos retados al ver sus vidas, al ver las vidas de esos 4.849 hermanos asesinados por su fe, al ver lo que sufren todos estos millones de cristianos alrededor del mundo. Somos llamados a hacer un alto
y decidir si queremos tener esa misma certeza en el poder de Dios para librarnos del mal, confianza en la voluntad de Dios de acuerdo a su soberanía, estando seguros que después de este mundo iremos a su perfecta presencia. Un ejemplo más de esto, pero más cerca de nosotros. Y no es que sea lo demás tan lejos. Tenemos a nuestros hermanos Hernández, que hace rato decíamos, están enfrentando esto, pero más cerca de nosotros. Fíjate, hace unos días, este varón cristiano, ¿sí? Se estableció una orden de aprehensión en su contra, en Colombia. Él es mexicano, por cierto, pero está en Colombia. Es un creador de contenido, él es cristiano. Vale mucho la pena, por cierto, sus artículos. Y en días pasados, en fechas pasadas, él lanzó entonces a los medios un documental sobre una clínica de transición, así le llaman, ¿no? En Colombia. Un lugar donde entonces a los niños y las niñas, el niño dice, soy niña, ok, ven, te mutilamos. A las niñas, eres niño, ok, ven. Así funcionan las cosas, ¿sí? Este hombre correctamente expuso todo lo que conlleva pues esta aberración, ¿saben? Lo expuso. El resultado tiene una orden de aprehensión ahora en su contra, ¿no? Oremos por él, es un caso real. No es una película, es un caso real en nuestros tiempos. Oremos por él, que se mantenga firme, porque otra vez esas son las cosas de las que hablan las Escrituras. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tendrá la oportunidad como nosotros en otras circunstancias de decir, si es cierto, mejor no hablo, mejor me quedo calladito, no digo nada, paso desapercibido y ya está. O perseverar hasta el fin. Vivir y declarar con tu vida, con tu boca, que Jesús es el Señor y que es tu Señor. Y levantar la voz y decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Mi respuesta ante la persecución muestra si soy un discípulo de Jesús o no. ¿Ante quién doblaría sus rodillas? ¿A partir de qué miedo doblarías tus rodillas ante algo o alguien que no es Jesús? Piénsalo, decídelo hoy. Tú y yo necesitamos decidirlo hoy. Tal vez a quien amenazara tu vida, tal vez ante el riesgo de la cárcel, perder derechos. En nuestro caso tenemos un gobierno como el de Colombia, un gobierno progresista, socialista. Así funcionan las cosas, no es nada nuevo. ¿Ante qué miedo, ante quién o qué doblarías tus rodillas con tal de mantener tu seguridad pasajera y terrenal? Veamos, por favor, el siguiente video. Es un hombre, un creyente de Yemen. Veamos el video, por favor, con atención. Desde el momento en que decidí seguir a Jesús, supe que enfrentaría persecución. Mi nombre está en la lista de buscados de los extremistas. Tienen mi foto. A veces me miran mientras camino por la ciudad. Me bombardean constantemente con amenazas, pero nada de esto puede detener mi ministerio. Cuantas más amenazas recibo, más dispuesto estoy a servir. Mi hermano y yo decidimos iniciar una iglesia en casa en Yemen. El miedo rodea a los cristianos en Yemen, porque hay gente que no va a la iglesia por su fe, sino para espiarnos y recopilar información sobre nosotros. Tomamos grandes precauciones en nuestras reuniones. Siempre nos reunimos en lugares cerrados, para evitar que nadie nos escuche. Tuvimos algunos nuevos conversos que necesitaban capacitación y bautismo. Entonces mi hermano y yo hablamos sobre el siguiente paso. Decidimos que no debía acompañarlos, porque ya era conocido y podría ponerlos en riesgo. Cuando terminaron su formación, decidieron ir a otro lugar para bautizarse.
Entonces tomaron un autobús para hacer el viaje. Me enviaron mensajes de texto por un tiempo, pero luego perdí contacto con ellos. Y yo estaba aterrorizado. Sentí que les había pasado algo. Recuerdo que esa noche recibimos la noticia de que habían sido capturados y llevados a prisión. Estaba triste, lloré mucho. Me sentí culpable porque les permití ir a ese lugar. Mi familia estaba asustada. Me pidieron que huyera del país. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. ¿Debería ir o debería quedarme? Decidí esconderme en mi casa. Durante este tiempo, animé a los otros hermanos de mi iglesia. Me reunía con ellos en secreto, oraba con ellos y me escondía en casa nuevamente. Siempre les recordaba que cuando decidimos seguir a Jesucristo, sabíamos que cosas como esta podían suceder. Durante este tiempo también recibí llamadas, mensajes y oraciones. Esto me dio fuerzas para continuar y me hizo más fuerte. Sus oraciones son cruciales para nosotros porque abren puertas a los milagros. Yemen necesita servidores valientes para salir a la sociedad y proclamar el mensaje de Dios. Podría permanecer a salvo. Podría quedarme en casa y no experimentar las consecuencias de la persecución. Pero ¿cuál sería el punto? ¿De qué me sirve mi fe si no predico el mensaje de Dios a la gente? Juan 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.